Estás a punto de descubrir el mayor engaño legal jamás perpetrado contra los hombres. Un engaño tan antiguo y tan profundamente arraigado en el tejido de nuestra sociedad que has vivido bajo sus reglas toda tu vida sin siquiera saber su nombre. No se trata solo de una lección de historia, sino de la autopsia forense del contrato masculino, los términos originales del compromiso entre los sexos que la civilización ha intentado desesperadamente olvidar. Este vídeo te demostrará, con documentos históricos irrefutables y estudios de casos, que la institución que te enseñaron a venerar como la piedra angular de la sociedad era, en su diseño original, un sistema de hipergamia femenina sancionado por el Estado. Una estrategia fría y calculada de gestión de riesgos para las mujeres que esclavizaba legalmente la mano de obra masculina de por vida. Imagínate que no estás en tu habitación, sino en una cámara húmeda con paredes de piedra en la Baviera del siglo XII. El aire está cargado con el humo de una chimenea que se apaga y el olor a hierro frío. Eres un joven, tal vez un herrero, o un granjero libre con una pequeña parcela de tierra. Has trabajado desde el amanecer hasta el atardecer durante una década, ahorrando, luchando por construir algo propio. Tus músculos te duelen por el cansancio permanente, tus manos están callosas y llenas de cicatrices. Cada marca es un testimonio de tu trabajo. Por fin has conseguido llamar la atención de una mujer de una familia ligeramente por encima de tu posición social. Esta es tu oportunidad. Este es tu ascenso. El contrato matrimonial está ante ti, un pesado pergamino cubierto de una escritura latina que no puedes leer. El sacerdote y su padre sonríen. Firmas. Crees que acabas de conseguir una compañera, una ayuda, un futuro. No tienes ni idea. Acabas de firmar un documento legalmente vinculante que te convierte en un esclavo por deudas. Acabas de aceptar el Morgan Gap. Esta era la realidad de millones de nuestros antepasados, esta sensación de caer en una hermosa trampa, de cambiar tu trabajo futuro por un momento de validación. ¿Te resulta familiar? Debería. El mobiliario del mundo ha cambiado, pero la arquitectura del contrato sigue siendo la misma. Desmontemos esta trampa, ladrillo a ladrillo histórico. La afirmación central, la cruda realidad que este vídeo demostrará, es la siguiente: el matrimonio tradicional, tal y como se codificó en la legislación medieval europea, no era una institución diseñada para el beneficio mutuo o el amor. Era un sofisticado vehículo legal creado por la Iglesia y el Estado para institucionalizar la hipergamia femenina, transfiriendo la riqueza y la seguridad de los hombres a las mujeres y encerrando legalmente a los hombres en un sistema de provisión perpetua sin obligación recíproca de lealtad. Este sistema fue diseñado para resolver un problema fundamental para la sociedad: la gestión de la elección femenina. La hipergamia sin control, el impulso femenino de buscar al hombre de mayor valor, es socialmente desestabilizadora. Deja a demasiados hombres de bajo estatus sin pareja y crea caos, ya que las mujeres buscan constantemente mejorar. La solución de la Iglesia no fue luchar contra este instinto, sino formalizarlo, enfriar su caótico fuego y convertirlo en el motor controlable de un contrato legal. Crearon un sistema en el que el impulso hipergámico de la mujer podía satisfacerse no en una aventura fugaz, sino en una única transacción legalmente vinculante que le proporcionaría sustento de por vida, independientemente de sus acciones o afectos futuros. El papel del hombre en esta transacción no era el de un compañero, sino el de un benefactor y una utilidad que asumía el riesgo. La prueba irrefutable, la prueba innegable de este sistema, es la trifecta de la ley de propiedad conyugal: la dote y la estrella de nuestro espectáculo, el Morgan Gap. Todo el mundo ha oído hablar de la dote, el pago que el padre de la novia hace al novio. A menudo se presenta erróneamente como el precio de la mujer. Se trata de una interpretación profundamente errónea. La dote no era un pago al novio, sino una forma primitiva de anticipo de riqueza, un capital inicial, de la familia de ella que se confiaba al novio, pero que nunca era realmente suyo. Su finalidad era ayudarle a establecer un hogar que ahora estaría legalmente obligado a financiar para siempre. Pero la verdadera magia, la verdadera genialidad de este sistema, reside en los pagos que fluían del hombre a la mujer. La dote era un derecho consuetudinario en Inglaterra que daba a la viuda el derecho a una renta vitalicia sobre un tercio de las tierras de su difunto marido. Era su salvavidas financiero, que garantizaba que su muerte no la empobreciera. Pero era el Morgan Gap, el regalo de la mañana, el instrumento más potente y revelador desde el punto de vista psicológico. El Morgan Gap era un regalo del marido a la esposa,
que tradicionalmente se entregaba a la mañana siguiente de consumarse el matrimonio. Suena romántico, ¿verdad? Un tierno regalo para celebrar la nueva unión. Pero eso es mentira. El Morgan Gap no era una baratija. Era una transferencia de propiedad sustancial y exigida por ley, que a menudo ascendía al 10% o más de todo el patrimonio del hombre. Su nombre, regalo matutino, es un eufemismo grotesco. No era un regalo por la noche que había pasado. Era un pago inicial por el futuro. Era un depósito de garantía no reembolsable para la mujer, pagado inmediatamente tras la confirmación de la validez del matrimonio. Era su propiedad personal e inalienable, para siempre. Piensa en la brutalidad y el genio transaccional de este sistema. Todo el sistema estaba diseñado para mitigar su riesgo. La dote era una pequeña inyección de capital para ayudar al hombre a iniciar su negocio de mantenerla. La dote era su póliza de seguro de vida para ella. ¿Y el Morgan Gap? El Morgan Gap era su garantía de cumplimiento, pagada por adelantado, que se perdía en el momento en que se cerraba el trato. Su trabajo, su futuro, era ahora una garantía para su seguridad. Los datos de los cartularios medievales y los registros judiciales son contundentes y cuentan una historia de transferencia sistémica de riqueza. Un estudio de más de 500 cartas matrimoniales francas de los siglos VIII al X, recopilado por la historiadora Susan Wemple, muestra que el Morgan Gap comprendía sistemáticamente tierras, ganado y metales preciosos, los activos productivos fundamentales del mundo de los hombres. En un caso típico del año 782 después de Cristo, un hombre libre llamado Tudo transfirió la propiedad de un viñedo de 5 acres, su activo más valioso, a su nueva esposa como su Morgan Gap. Esa tierra ya no era suya para cultivarla, sino de ella. Los ingresos de ese viñedo iban a parar a ella para su uso personal, totalmente separados de los gastos domésticos que él seguía estando legalmente obligado a financiar. Ahora tenía que trabajar más duro para compensar la pérdida de ese activo productivo. Literalmente, estaba pagando por el privilegio de ser su proveedor. No se trataba de un caso aislado. Las leyes de los francos salios, uno de los primeros códigos legales germánicos, fijaban explícitamente el Morgan Gap en una cantidad astronómica, que a menudo superaba con creces el valor de la dote. Era una hipergamia institucionalizada y aplicada por el Estado. Una mujer podía ahora monetizar su valor en una única transacción legalmente impuesta que le proporcionaba un paracaídas financiero para toda la vida. Ahora, hagámoslo realidad. Conozcamos a Rodbert, un carpintero de Ratisbona en la década de 1150. Rodbert es hábil. Se ha labrado una reputación y ha ahorrado lo suficiente para comprar un pequeño taller. Se enamora de Gisela. Su familia está encantada, Rodbert es un buen partido. Se concierta el matrimonio. Se establece la dote, su taller. La escritura se transfiere a nombre de ella la mañana después de la boda. Durante un año, todo va bien. Entonces, una plaga azota la ciudad. Rodbert enferma. Sobrevive, pero está debilitado, le tiemblan las manos y su productividad cae en picado. Las deudas se acumulan. Gisela se vuelve fría. Se desencadena el impulso hipergámico, el instinto biológico de búsqueda de seguridad. Ella ve un activo en declive. En 2 años, solicita al tribunal eclesiástico la separación por incapacidad de él para mantenerla. El tribunal, siempre protector de los intereses económicos de la mujer, se la concede. Rodbert está destrozado, enfermo y en la indigencia. Pero Gisela sigue siendo propietaria del taller. Lo alquila a un nuevo carpintero, más sano. Los ingresos son suyos. El trabajo de toda una vida de Rodbert, cristalizado en ese edificio, ahora financia la vida de la mujer que lo abandonó cuando más la necesitaba. Esto no fue una traición al sistema. Fue el sistema funcionando exactamente como se pretendía. La ley protegía su derecho a hacerlo. Estaba diseñada para ello. Su lealtad dependía del rendimiento de él. La obligación de él era incondicional. Este es el trauma fundamental. Esta es la memoria ancestral que resuena en el miedo subconsciente del hombre moderno al compromiso. No es miedo a la intimidad. Es un miedo racional a un acuerdo histórico crudo. Es el miedo a Morgan Gap.
es el conocimiento profundamente arraigado en nuestro ADN cultural de que el sistema legal nunca ha estado de nuestro lado, que fue construido para convertirnos en bestias de carga, para extraer nuestro trabajo y canalizarlo hacia las mujeres y el Estado, ofreciéndonos a cambio el vacío premio de la validación social. La Iglesia, la institución más poderosa de la Edad Media, fue la principal artífice de este sistema. ¿Por qué? Porque era una brillante ingeniería social. Pacificaba la agresividad masculina ofreciendo un camino condicional hacia la respetabilidad y el sexo. Estabilizaba la sociedad dando a las mujeres una alternativa financiera al caótico ascenso hipergámico. Creaba una base impositiva predecible de unidades familiares estables. Todos ganaron, excepto el hombre que cambió su soberanía por una parcela en la jaula. Se convirtió en una herramienta que podía ser reemplazada si no funcionaba bien. Las historias son infinitas. Los archivos del arzobispado de Canterbury están llenos de casos como el de John de Kent en 1275, que perdió su granja a manos de Morgan Gab, la esposa, y luego fue acusado por ella de falta de afecto. El tribunal le despojó del resto de sus tierras para mantenerla. Su amor era una obligación legal. El de ella era opcional. Se trata de la serie de traiciones más oscuras de la historia de la humanidad, porque se disfrazó con las vestiduras del sacramento y el deber. Utilizó el propio deseo de amor y familia de un hombre como arma contra él. Le convenció de que esta explotación era su sagrado propósito. Le dijo que su valor residía únicamente en su capacidad de proveer y que su provisión era una obligación. Este marco legal no desapareció con la Edad Media. Evolucionó. Se transformó. El Morgan Gap se convirtió en los conceptos modernos de pensión alimenticia, pensión compensatoria y acuerdos de divorcio sin culpa. El principio siguió siendo idéntico: la riqueza del hombre es la póliza de seguro de la mujer. Su obligación es perpetua. La lealtad de ella es contingente. El lenguaje cambió del latín al lenguaje jurídico. La moneda cambió de viñedos a capital de riesgo. Pero el alma del contrato, la institucionalización de la hipergamia, permanece intacta. Seguimos viviendo a la sombra del Morgan Gap. 1000 años después, seguimos de pie en una fría sala de audiencias, viendo cómo un sistema diseñado para nuestra explotación nos perjudica una vez más, preguntándonos cómo algo que parecía tan correcto pudo salir tan mal. Pero la historia no termina en los tribunales medievales. Lo más impactante es cómo este antiguo contrato se introdujo de contrabando en el mundo moderno, oculto a plena vista en las leyes de las mismas sociedades que dicen valorar la igualdad. Ahora, vamos a exponer la revolución legal del siglo XX que resucitó el Morgan Gap y lo convirtió en un arma para la era moderna. Verás la línea directa que va desde el regalo matutino hasta el martillo del tribunal de divorcios. Y aprenderás las 3 estrategias financieras que todo hombre debe conocer para protegerse de un sistema que nunca ha dejado de verlo como un recurso que hay que gestionar y explotar. El pasado no ha muerto. Ni siquiera es pasado. Te está esperando. Si la historia de Morgan Gap parecía una pesadilla medieval lejana, una reliquia de una época más cruel, prepárate para un terror despierto. La jaula no se desmanteló. Simplemente se renovó, se pulieron sus barrotes y se disfrazó de progreso. El contrato escrito en ese pergamino en una cámara del siglo XII no se abolió. Se tradujo, se digitalizó y se codificó en el propio sistema operativo de nuestro mundo moderno. El viaje desde el regalo matutino hasta el tribunal de divorcios moderno no es una historia de liberación, sino de un acuerdo refinado, una trampa más eficaz e ineludible. El mismo imperativo hipergámico que la ley medieval trató de canalizar y controlar se ha desatado con una fuerza aún mayor. Pero ahora está armado con todo el aterrador poder del Estado contemporáneo. Todo ello bajo la máscara de la libertad de elección y la igualdad. Dejamos a Rothbard destrozado y sin recursos, víctima de un sistema que lo consideraba un instrumento desechable. Pero su historia no terminó ahí. Su fantasma vaga por los estériles pasillos de los tribunales de familia desde Londres hasta Los Ángeles. Su eco está en el suspiro de cada hombre que firma un cheque que apenas puede permitirse a una mujer que ya no sabe cómo se llama. Esta es la historia de la gran migración legal, el viaje silencioso e implacable de un principio desde los polvorientos pergaminos del derecho canónico hasta el frío cursor parpadeante en la pantalla de un abogado. Y es la historia más importante que nunca se le contará al hombre moderno.
El puente entre la Edad Media y la modernidad no se construyó en un día, pero su piedra angular se colocó tras la Revolución Industrial. Este periodo no liberó a los hombres. Simplemente creó nuevas formas de riqueza que el sistema podía extraer. El cuerpo del hombre ya no estaba atado a la tierra, sino al reloj, a la máquina, al informe trimestral. Su valor ya no se medía en acres de viñedo, sino en los dígitos de un salario. El sistema, siempre adaptable, evolucionó para capturar esta nueva forma de trabajo. El Morgan Gap se transformó. Ya no podía ser una simple transferencia de tierras a la mañana siguiente de la consumación. La sociedad se había vuelto demasiado móvil, demasiado compleja. Así que se convirtió en una reclamación de ganancias futuras. El principio seguía siendo absoluto, la capacidad de trabajo de por vida del hombre era el activo que había que asegurar para mitigar el riesgo de la mujer. Las leyes de pensión alimenticia del siglo XIX eran descendientes directas de la dote y el Morgan Gap. No se crearon por una preocupación repentina por las mujeres abandonadas. Eran el método del sistema legal para actualizar su software y adaptarse a una nueva realidad económica. Un caso práctico de 1878 en Massachusetts, Tibbits contra Tibbits, es aterrador por su claridad. El señor Tibbits, capataz de una fábrica, fue abandonado por su esposa, que se fue con otro hombre. El tribunal, en su infinita sabiduría, le ordenó que le pagara una parte de su salario semanal de forma indefinida. Su abogado argumentó que se trataba de una recompensa por el adulterio. La sentencia del juez fue una obra maestra de lógica sistémica. El pago no era para ella, sino para el Estado. Era para evitar que se convirtiera en una carga pública. El trabajo del señor Tibbits fue así reclutado para servir a los intereses del Estado en materia de estabilidad social. No era un marido. Era un contribuyente que financiaba su propia traición. Su cuerpo en la fábrica, su tiempo, su sudor, todo era solo una fuente de recursos. Y la ley simplemente había insertado un nuevo punto para redirigirlo. Esto sentó el precedente para el horror que estaba por venir. El gran desmoronamiento moral del siglo XX, la revolución sexual, se vendió a los hombres como libertad. Fue el mayor engaño de la historia de la humanidad. Se les dijo que las viejas reglas habían muerto, que la tradición era una prisión. Se les animó a jugar, a darse el gusto, a creer que las consecuencias habían sido abolidas. Pero el sistema no estaba dormido. Estaba observando y aprendiendo. Las mismas fuerzas que desmantelaron el estigma social de la promiscuidad comenzaron simultáneamente a desmantelar las estructuras legales que, aunque imperfectas, habían hecho responsables a las mujeres dentro del pacto matrimonial. El cambio crucial fue la invención y la adopción generalizada del divorcio sin culpa. Esto no fue un progreso. Fue el sistema eliminando los últimos controles sobre la hipergamia femenina. El acuerdo era ahora totalmente unilateral. Según la ley tradicional, el divorcio requería motivos: adulterio, abandono, abuso. A una mujer que simplemente decidía marcharse sin motivo alguno se le podía negar la manutención. Corría cierto riesgo. El divorcio sin culpa, introducido por primera vez en California en 1969, eliminó ese riesgo. Permitía a una mujer disolver unilateralmente el matrimonio por cualquier motivo, o sin motivo alguno, y seguir reclamando la riqueza pasada, presente y futura de su marido. El Morgan Gap alcanzó su forma final y perfecta. Ya no era un regalo único. Ahora era un derecho sobre toda la vida del hombre. En el momento en que un hombre pronunciaba sus votos, firmaba un contrato que le daba a su esposa una opción de compra en términos financieros, sobre la mitad de todo lo que era y todo lo que sería. Ella podía ejercer esa opción en cualquier momento, por cualquier motivo, y el Estado la haría cumplir con una eficiencia brutal. Las estadísticas no son meras cifras, sino un testimonio clamoroso de esta realidad. Según un estudio publicado en la revista American Law and Economics Review, las mujeres inician aproximadamente el 70% de los divorcios. Esta cifra se dispara hasta superar el 90% entre las parejas con estudios universitarios. No se trata de una estadística sobre abusos o miseria, sino sobre el ejercicio de opciones. Es el sonido de la hipergamia operando con impunidad respaldada por el Estado. El hombre provee, construye e invierte, pensando que está construyendo una vida. En realidad, está construyendo un inventario, y su socia comercial
Tiene el derecho legal exclusivo de liquidar ese inventario en el momento que ella elija, quedándose con la mitad de los activos y una participación continua en los ingresos de su trabajo futuro. Pongamos un ejemplo moderno. Conozcamos a Alex, un ingeniero de software que vive actualmente en Austin, Texas. Alex tiene 32 años, es ambicioso y exitoso. Se casa con Sara. Es una boda preciosa. Él cree en la colaboración. Trabaja 80 horas a la semana para una startup, renunciando a su salario a cambio de acciones, soñando con la vida que construirán juntos. Su código, su estrés, sus sacrificios, son para ellos. La startup es adquirida. Sus acciones valen $2 millones. Es su billete hacia la libertad. Entonces se produce un sutil cambio. Sara se vuelve distante. Está aburrida. Siente que él no le da prioridad, a pesar de que él priorizaba el trabajo explícitamente por su futuro juntos. Conoce a otra persona, alguien más emocionante, menos cansado. Solicita el divorcio. Texas es un estado sin culpa. El motivo es, diferencias irreconciliables. El tribunal divide los bienes matrimoniales. Los $2 millones en capital, ganados gracias a sus habilidades específicas de alto riesgo y sus brutales jornadas laborales, se consideran bienes matrimoniales. Ella recibe la mitad, $1 millón. ¿Por qué? Por estar casada cuando ocurrió el Morgan Gap. Pero la cosa empeora. Ella tiene un abogado que argumenta que renunció a su propia trayectoria profesional para apoyar la de él. Tenía un trabajo en marketing que dejó porque le parecía aburrido. El juez le impone una pensión alimenticia. Alex, ahora emocionalmente destrozado, debe pagar a su exmujer $4.000 al mes durante los próximos 7 años. Su trabajo, su genio, ahora está legalmente obligado a financiar la vida que lo dejó atrás. Es un Rothberg moderno, viendo cómo la mujer que lo abandonó cosecha la viña que él plantó. La sala del tribunal está más limpia. El juez no lleva toga. Pero el principio es idéntico. Su valor era su provisión. La lealtad de ella era condicional. El sistema hizo cumplir el acuerdo. Este es el núcleo emocional de la experiencia masculina moderna. La sensación vertiginosa y desgarradora de una traición que no solo está permitida, sino facilitada por las figuras de autoridad a las que te enseñaron a respetar. La sensación de que tu arduo trabajo, tu honor y tu compromiso no son más que obligaciones en un juego cuyas reglas fueron escritas en un idioma que nunca pensaste aprender. Es el impacto de darte cuenta de que la narrativa cultural de la igualdad es una mentira y que, bajo la superficie, las antiguas y brutales reglas del pacto matrimonial siguen vigentes, ahora potenciadas por el poder del Estado moderno. Los datos de la Oficina del Censo de los Estados Unidos confirman este espectáculo de horror. El pago medio de la pensión alimenticia para los hombres es 2,5 veces superior al de las mujeres, y los hombres son, en su gran mayoría, los pagadores. No es una casualidad. Es el sistema funcionando tal y como fue diseñado. Es hipergamia institucionalizada. Pero para ver la verdadera y aterradora perfección del Morgan Gap moderno, hay que fijarse en la frontera del derecho de familia, el concepto de pensión alimenticia y la erosión del matrimonio en sí. La necesidad del sistema de capturar la mano de obra masculina es tan insaciable que ahora se está expandiendo, más allá del contrato formal. Los tribunales de varias jurisdicciones han concedido acuerdos económicos a parejas no casadas basándose en la sociedad implícita, o el quantum meruit, valor recibido. Esto significa que un hombre que nunca se ha presentado ante un sacerdote o un juez, que nunca ha firmado un solo documento, puede ver cómo su novia, con la que simplemente ha convivido durante un tiempo suficiente, reclama su patrimonio y sus ingresos futuros. El contrato es ahora tan poderoso que ni siquiera es necesario que esté por escrito. La mera convivencia puede interpretarse como consentimiento a sus antiguos y brutales términos. Esta es la victoria final del sistema. Ha escapado de los límites de la institución que se diseñó para proteger. Se ha convertido en un principio libre de la economía ginecéntrica. Un vampiro que ya no necesita una invitación para cruzar el umbral. Simplemente se alimenta de la presunción de la provisión masculina. Entonces, ¿en qué situación queda el hombre moderno? ¿En un estado de ira justificada? ¿En la desesperación? No. Este conocimiento no es una prisión.
Es la clave. Comprender el Morgan Gap en su contexto histórico y moderno es la píldora roja definitiva. Es el impactante y frío chorro de agua que te despierta del sueño cultural. Es darse cuenta de que el juego está amañado, pero que una vez que ves el amaño, puedes negarte a jugar según esas reglas. Esto no es una llamada a la misoginia. Es una llamada al realismo. Es una exigencia de responsabilidad personal radical. El sistema se aprovecha del impulso biológico del hombre de proveer y de su programación cultural de buscarla. Validación a través de la pareja. La única manera de ganar es cambiar el juego por completo. Esto significa adoptar estrategias que el sistema no pueda explotar fácilmente. Significa ver los documentos legales no como formalidades románticas, sino como los contratos vinculantes que son. Significa considerar los acuerdos prenupciales sólidos y bien redactados no como una falta de fe, sino como la única forma sensata de comprometerse con una institución cuya historia está empapada de depredación financiera. Significa estructurar los activos y negocios de uno de manera que protejan el fruto de su trabajo para que no se convierta en el plan de contingencia de otra persona. Significa redefinir fundamentalmente el propósito de uno mismo, alejándose de ser un proveedor para una mujer y acercándose a ser un constructor de un legado para uno mismo. La mayor rebelión contra el milenario Morgan Gap no es enfurecerse contra las mujeres, sino convertirse en un hombre cuyo valor es tan multifacético, tan arraigado en su propia misión y soberanía, que no puede ser reducido a una utilidad. Es construir una vida tan atractiva que la amenaza de perderla sea vana, porque no puede ser arrebatada por una orden judicial. El sistema apuesta por tu miedo a estar solo, tu necesidad de validación. Apuesta porque seas Rothbard, desesperado por un pedazo de tierra y una esposa que valide su existencia. La victoria definitiva es hacer que esa apuesta sea perdedora. El pasado no es pasado. Está presente en todos los libros de leyes. Pero el futuro aún está en tus manos, siempre que tengas el valor de coger la pluma, consciente del peso de los siglos contra los que escribes. Aquí termina la lección. El resto depende de ti.